Hola, hoy vamos a trabajar en la plancha 2. En esta plancha vamos a trabajar con la margen general pues que habíamos indicado como tal en las clases anteriores y vamos a dividir esta margen en dos partes iguales. Para dividir la margen en dos partes iguales pues lo que vamos a hacer como tal es trazar diagonales. Entonces vamos a trazar dos diagonales en cada uno de los extremos a marcar como tal entonces a partir de esas diagonales lo que es el punto central. Una vez tengamos entonces la ubicación de ese punto central, entonces vamos a dividir en dos áreas de trabajo por medio de una línea totalmente vertical, utilizando pues los conceptos que habíamos visto en las clases anteriores para ubicación, por ejemplo, de la escuadra en este caso de soporte y una línea y la escuadra de 45 siguiendo una línea totalmente vertical. De esa forma pues tendremos las dos áreas de trabajo. En esta parte de aquí vamos a trabajar con el primer ejercicio. En este primer ejercicio vamos a ubicar inicialmente lo que es el punto B. Esta ubicación del punto B la vamos a hacer colocando este punto a una separación de la margen lateral de 3,5, ¿sí? Entonces, es decir, básicamente vamos a tener una separación de 3,5 y por donde nos dé 3,5 voy a trazar una línea totalmente vertical, ¿cierto? Que es la línea que en este caso estamos evidenciando, es esta línea de aquí. Entonces estoy trazando esa línea totalmente vertical a una separación de 3,5 de la margen lateral. También pues digamos vamos a marcar desde el borde inferior, ¿cierto? Hasta donde se encuentra B, un valor de 8,5. Entonces a 8,5 va a estar B. ¿Listo? Entonces B va a estar ubicado a 3,5 de la margen lateral y a 8,5 de la margen inferior. Y aquí tendríamos ubicado como tal a B. Para la construcción como tal en este caso vamos a trazar este tramo, que es un tramo de una vía. Entonces lo que vamos a hacer es ir ubicando cada uno de estos puntos. Si miramos aquí en este cuadro de texto, ¿cierto? Que es el que ustedes tienen en la guía, que se encuentra en Classroom. En el punto B, ¿cierto? Que es el primer punto que vamos a empezar a ubicar. Vemos que B tiene como tal un radio de 2,5 y tiene un ángulo de 75. Es decir, que 2,5 me está ubicando como tal lo que es el eje de la vía, o sea, el punto central. Entonces voy a medir desde B, ¿sí? Hasta donde tenga la ubicación de 2,5. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, B ubicado exactamente desde 0, ¿cierto? Hasta 2,5. Este me estaría indicando, el punto que estoy ubicando aquí me estaría indicando el eje central como tal de la vía. Pero pues esta vía, ¿cierto? Si nosotros miramos en esta información, la vía tiene un ancho de 0,01 metros, ¿cierto? O sea, es decir, que tiene un ancho en este caso de 1 centímetro. Como este es el punto central, entonces lo que me está indicando es que si en total tiene 1 centímetro, va a tener 0,5 centímetros al lado y lado. O sea, es decir, desde el punto central vamos a medir 5 milímetros y 5 milímetros. Es decir, que aquí tendríamos desde B hasta este punto tendría 2 y desde B hasta este punto 2,5 y desde B hasta este punto 3,5. Entonces marcamos estas diferentes aberturas, ¿cierto? La del eje central, que es la de 2,5, que es la que me está indicando en este caso la guía, y las dos laterales, ¿cierto? Que son A2 y A3, o sea, es decir, 0,5 centímetros al lado y lado. Adicionalmente, pues también me están indicando que para B se trabaja con un ángulo de 75 grados, es decir, que en este caso vamos a construir a partir de, en este caso esta es la línea de referencia, un ángulo de 75 grados, es decir, que para ello voy a requerir trabajar, ¿cierto? Trabajando, por ejemplo, en esta parte con lo que es un ángulo de 45 y a continuación voy a sumar un ángulo de 30. Es decir, que aquí voy a tener en total un ángulo de 75 grados. ¿Listo? Entonces vamos a trazar ese ángulo de 75 a partir de la escuadra de 45 y a continuación de la escuadra, en este caso, de 30. Bueno, una vez entonces tenemos trazado el ángulo y las diferentes marcas pues para construir como tal la vía, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar el compás, me voy a ubicar justo en este punto B y voy a llevar las tres aberturas, es decir, voy a llevar la abertura que se encuentra a 2, la abertura que se encuentra a 2,5 y la abertura que se encuentra a 3. Entonces aquí, por ejemplo, miren que he ubicado el compás en B.
reviso, ¿cierto? Que se encuentre bien ubicado, en este caso, el punto que hemos marcado. Y a continuación, entonces, revisamos la abertura y la vamos a trasladar. Entonces, aquí estoy revisando que esté correcto este punto. Y aquí lo que voy a hacer es trasladar. Y vamos a repetir el mismo proceso para el eje central. Y vamos a repetir el mismo proceso para el punto externo. ¿Listo? Hasta ahí hemos trazado solamente la primera parte, que es con respecto a B. El otro punto que nosotros tenemos que ubicar es con respecto a este punto A, que me dicen que tiene un ángulo de 90 grados y tiene un radio de 1,5. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es, recordemos que se mide desde el eje central, ¿cierto? Entonces este es el eje central, entonces desde este punto vamos a medir 1,5. Y ese punto será como tal entonces el punto B. El punto A, perdón. Aquí tenemos entonces a 1,5 ubicado el punto A. ¿Listo? Aquí ya hemos ubicado A. Y ahora nos pide entonces que construyamos un ángulo de 90 grados con respecto a este punto, que en este caso es el punto A. Entonces, pues podemos ubicar una escuadra como una escuadra de soporte. Y vamos a seguir la línea, pues en este caso con respecto a la cual queremos este ángulo de 90. Y a partir de aquí entonces ya podemos entonces como tal construir esta línea que va a estar en un ángulo de 90 grados y la vamos a pasar justo por donde hemos ubicado el punto A. Listo, ahí ya estaría ubicado entonces el punto A. Recordemos que desde el eje central hasta A tenemos 1,5 y este ángulo es de 90 grados. Ahora lo que vamos a hacer simplemente es con el compás, nuevamente voy a llevar las tres marcas, ¿cierto? Entonces, mire, si miramos desde este punto hasta A tiene 1,5, desde este punto tendría 1 y desde este punto externo pues tendría 2. Entonces, ubicamos bien el compás. Ahora voy a poner el centro del compás en A y voy a trasladar cada punto. Entonces revisamos que se encuentre bien la abertura. Ubicamos el compás, lo aseguramos. Pasamos este punto, vamos a pasar el siguiente punto de igual forma. Tenemos que siempre revisar que el compás esté ubicado de forma correcta. Aquí estoy pasando el siguiente punto y vamos a pasar el punto o el eje externo de la vía también. Ok, hasta ahí tendremos ubicado el punto A y el punto B. Vamos entonces a revisar en este momento lo que es el punto C. Para el punto C, entonces, vamos a mirar los datos aquí. Entonces, C me dice que se encuentra a 3,5 y que se forma un ángulo de 45. Entonces, recordemos que siempre medimos desde el eje central, es decir, desde este punto, entonces debo medir hacia adentro 3,5. Bueno, entonces, con la escuadra vamos a ubicar la escuadra exactamente siguiendo el punto, desde el punto central. Entonces voy a medir desde este punto central. Entonces voy a medir un valor de 3,5. Entonces en este punto voy a tener exactamente ubicado a C. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos entonces ubicado a C en este punto. Recordemos que lo que estoy haciendo es medir desde el eje central, ¿cierto? Hacia adentro 3,5, que esta es la ubicación que se tendría. Y me dice que pues a partir de ese punto, del punto C que he marcado aquí, hay que construir un ángulo de 45. Puedo poner esta escuadra de 60-30 como una escuadra en este caso de soporte. Y voy a pasar aquí la escuadra entonces de 45. ¿Cierto? Para poder en este caso formar el ángulo que vamos a requerir.
Podemos trabajar también aquí con una línea paralela pues a la vertical para construir el ángulo que requerimos. Ok, aquí ya tenemos entonces esta línea. Recordemos que este es el punto C y este ángulo que hemos formado aquí es un ángulo de 45. ¿Listo? Entonces desde C hasta este punto tenemos 3,5. Aquí tendríamos 3 y 4. Entonces vamos a ubicarnos nuevamente. Entonces voy a marcar este punto central. ¿Listo? Entonces ubicamos las aberturas que ya teníamos con anterioridad. Aquí estoy llevando la primera abertura. Vamos a continuar. Listo, hasta ahí hemos construido el punto C de la vía. Ahora me dicen que tenemos que trabajar también con D y D tiene 4,5 y tiene un ángulo de 15 grados. Es decir que desde este punto central hacia adentro debo medir 4,5. ¿Qué es lo que me estaría indicando en este caso como tal? Pues que esta línea voy a tener que proyectarla o alargarla un poco más pues para poder trabajar aquí con lo que es esa longitud de 4,5. Entonces lo que voy a hacer es, voy a medir desde este punto central hacia adentro 4,5. Entonces medimos, ¿cierto? Entonces ubicamos, aquí estoy ubicando desde 4,5 hacia donde tengo entonces el punto, en este caso que sería el punto D. Listo, entonces aquí tenemos a D, recuerden que lo medí desde el punto central hacia acá, 4,5, y me dicen que en D debo trabajar un ángulo de 15 grados. Pues para ese ángulo de 15 podemos trabajar con, inicialmente colocamos el ángulo de 45 y le podemos restar entonces como tal el ángulo de 30 pues para obtener finalmente un ángulo, en este caso como requerimos, que sería un ángulo en este caso de 15 grados. ¿Listo? Entonces ubico pues la escuadra. Voy a retirar este ángulo que sería entonces como tal el ángulo de 45, a construir el ángulo de 45 y luego voy a retirar entonces el ángulo de 15, de 30 para obtener uno de 15. ¿Listo? Hasta ahí tengo el ángulo de 45. Entonces a este ángulo de 45 vamos a restarle. Podemos trazar una paralela, pues si requerimos para manejar mejor la parte de la punta de la escuadra. Sujeto con esta y a partir de este punto miren que estoy retirando 30 grados. Y hasta aquí entonces ya tenemos este ángulo en D, que es un ángulo de 15. Para no generar confusión, esta línea auxiliar que hicimos a 45, pues ya la podemos entonces como tal retirar. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces el punto C, el punto D y tendríamos este ángulo de 15 grados. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es que vamos a repetir el proceso. Entonces ahora me voy a ubicar en el punto D. Y voy a llevar estas mismas aberturas, ¿cierto? Entonces llevamos la primera, la central y la externa. Bueno, ok, hasta este punto entonces ya hemos ido marcando lo que es los diferentes ejes de las vías y ahora tenemos otro punto más que sería este punto E. ¿Sí? Miren que este punto E está medido desde este punto central hacia la parte externa y el punto E tiene 5 centímetros medido desde el eje central. Bueno, entonces en esta parte pues vamos a necesitar proyectar un poco esta línea, la línea que habíamos trazado para D. Entonces la voy a proyectar un poco, la voy a alargar. Listo, ahí tenemos proyectada esta línea y lo que vamos a hacer es, en este caso, me dice que desde este punto central hasta donde se encuentra ubicado el punto E, tiene 5 centímetros, entonces vamos a ubicar desde esta parte.
¿Listo? Esta longitud de 5 centímetros, aquí tenemos esa longitud de 5 centímetros. Y me dice nuevamente que para E tengo un ángulo de 15 grados. Acá va a estar ubicado entonces el punto E. Y por este punto tengo que pasar ese ángulo de 15 grados. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es nuevamente ubicamos una escuadra aquí de soporte siguiendo la línea que se requiere. A continuación voy a pasar la escuadra de 45. Esta línea recordemos que es auxiliar. Esta sería una línea auxiliar y luego lo que voy a hacer es a esta, aquí como necesito un ángulo de 15, tengo 45, entonces debo restar 30. Listo, para poder tener un mejor espacio para lo que es el borde, voy a trazar con una paralela, a desplazar un poquito y a partir de aquí entonces ahora sí voy a pasar esta otra escuadra que es la de 30 y voy a trazar entonces, a restar ese ángulo de 30 y aquí ya obtendré entonces un ángulo de 15 grados. Esta otra línea que es auxiliar, pues que era la de 45, ya no la requiero, así que la voy a eliminar. Listo, vamos a continuar entonces con la ubicación del compás. Me ubico nuevamente justo en esta parte de aquí, que sería la parte central. Y vamos a continuar llevando estos puntos, ¿cierto? Entonces desde E. Listo, voy a llevar cada uno de estos puntos. El primero estaría 4, 5. El siguiente va a estar, pues por supuesto a 5. Y el otro punto que tenemos acá, pues va a estar ubicado a 5, 5. Listo, bueno, ahí hemos llevado el punto E. El siguiente punto que tenemos, en este caso es un punto F, que tiene 4 metros medido desde la parte central y tiene un ángulo entonces de 30 grados. Listo, esto sería entonces para el punto F. Entonces, desde este punto, recordemos desde el centro, voy a medir hacia adentro 4.5. ¿Sí? Perdón, 4 metros, que es lo que me está pidiendo aquí para F. ¿Listo? Entonces miramos aquí nuevamente en el cuadrito. Estamos en E, ¿cierto? Ahora voy a medir F. Entonces desde el punto central voy a medir 4 centímetros. ¿Listo? Entonces desde este punto hacia adentro voy a medir 4 centímetros. Ok, ahí tenemos marcado 4. Recordemos que este nuevo punto es F. ¿Listo? Entonces desde el centro hacia acá 4. Desde este punto 3,5 y desde este punto tendríamos 4,5. Y me dicen que por F debo pasar un ángulo de 30 grados. Entonces recuerden que ahora es con respecto a la última línea que trazamos. ¿Listo? Entonces esta es la última línea trazada. Lo que voy a hacer es hacer el proceso pues de paralelas. Aquí tenemos ubicado pues para hacer el proceso de paralelas. Voy a desplazar un poquito, esto sobre todo es para que la escuadra me permita trazar bien el ángulo de 30. Aquí entonces ya ubico el borde de la escuadra y voy a trazar el ángulo de 30. Listo, entonces aquí se está formando un ángulo de 30 grados para el punto F. Y lo que vamos a hacer en F es nuevamente entonces llevar las 3 aberturas. Entonces vamos con ese punto F. Me ubico nuevamente en la parte central y llevamos las aberturas. Esta primera pues estaría a 3,5. La segunda pues va a estar a 4. Y la tercera en este caso pues va a estar entonces a 4,5. Bueno, adicionalmente pues vamos a ir al punto G, ¿listo? Entonces en la tabla me dicen que G está a 3 centímetros y que tiene 45 grados. Entonces de nuevo repito el proceso, desde el punto central hacia adentro mido 3 centímetros. Entonces ubicamos nuestra escuadra, desde este punto central hacia adentro medimos 3 centímetros. Entonces ubicamos bien la parte central y medimos aquí 3 centímetros. Este va a ser entonces el punto en este caso G. Y a partir de ahí me dicen que voy a trabajar con un ángulo para G de 45. ¿Listo? Entonces nuevamente ubico la escuadra. Siguiendo pues esta línea de referencia, ubico la escuadra de 45 y trazo este ángulo de 45. Listo, aquí ya tenemos este punto, él tiene una abertura de 45 grados y me llevo nuevamente las 3 aberturas. Recordemos que desde el centro hasta acá hay 3, o sea que de este punto habrá 2,5 y del externo 3,5.
Continuamos. Aquí estoy llevando la primera abertura, vamos a la siguiente. Y finalmente pues vamos a la última abertura. Listo, hasta ahí tenemos entonces este punto G y vamos entonces al último punto, que es el punto H, que me dice que desde la parte central hacia adentro debo medir 2 centímetros. Entonces nuevamente ubicamos desde este punto de aquí hacia adentro una medida de 2 centímetros. Este es el punto H, perdón. Y a continuación entonces trasladamos el ángulo que en este caso me piden, que es un ángulo de 60 grados. Trabajamos con la escuadra de 60-30. Sigo esta línea, esta es la línea que me va a servir como guía. Y entonces a continuación voy a trazar voy a trabajar con la escuadra de 60-30. Y aquí ya obtengo entonces el último ángulo, pues que es el ángulo de 60 grados, que es el punto final entonces de nuestra parte 1 del primer ejercicio. Bueno, entonces ubico nuevamente el compás con centro en H y voy llevando cada uno de estos puntos. ¿Listo? Ahí ya tenemos lista la vía, entonces recordemos todas las líneas, por ejemplo, en este caso que ya no requerimos, las podemos borrar con la plantilla. Vamos a dejar solo la misma información que tenemos en la plancha, borrar las líneas que sobresalen. Vamos a colocar el título y este cuadro. Este cuadro, pues como son en la parte interna textos en minúscula, los vamos a trabajar a 2 milímetros. Este título, recordemos que está en mayúscula, lo podemos trabajar a 3 o a 4 milímetros. El texto inferior está en minúscula, o sea, a 2 milímetros. Y vamos a tratar de ubicar este cuadro en una parte central. Esta es la primera parte de la plancha 2.